entre amigos, conociendo y siguiendo a Jesús para vivir con Él. los esperamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. Nos encontramos este día reunidos nuevamente aquí muy felices en torno a la palabra de Dios, conociendo y aprendiendo un poquito más de Jesús. El día de hoy nos encontramos transmitiendo como todos los martes a través de la estación de Católica Radio, la radio independiente al servicio de la Iglesia. La forma de comunicación que tienen con nosotros, se la repito como cada martes, www.catolicaradio.net. Pues bienvenidos a este su programa Entre Amigos. Les saluda Ricardo Gutiérrez. Vamos a tener un programa muy especial, pero antes de entrar a tema, quiero mencionarles que días antes, la semana anterior, tuvimos un programa con el doctor Jorge y nos mencionó sobre los actos humanos, qué era lo bueno, qué era lo malo, y entonces ahí aprendimos que si hacemos cosas malas, pues podemos también causar cosas buenas o viceversa, ¿verdad? Entonces, hay a veces que hacemos cosas buenas y tenemos un efecto malo, ¿verdad? Entonces ese fue el tema de la semana pasada, de unos días, y ahora pues vamos a ver el tema de las Sagradas Escrituras, y también entre ellos pues vamos a ver qué es la oración. ¿Qué tan importante es la oración para nosotros los católicos, Mariel? Ok, ¿Sí? Me parece muy bien, Ricardo, pero ¿qué tal si antes les recuerdas a nuestros compañeros y a todos los que nos escuchan que vayan por su Biblia? Muy bien pensado, Mariel. Ahora sí que como el tema es Biblia, pues vamos a tener que vayan por su Biblia, su cuaderno, su pluma, su lápiz o lo que tengan a la mano para que puedan cotejar. Pues vamos a mencionar varias citas bíblicas, por lo tanto, pues para que vean que no estamos echando mentiras, sino que estamos usando la palabra de Dios, ¿verdad? Así es, y les recordamos que se pueden comunicar con nosotros por medio de YouTube o por medio de Facebook en la página de catolicaradio.net o por bien por el Facebook del programa, que es Entre Amigos, Programa Católico. Y le damos las bienvenidas a las escuelas que hoy nos acompañan, que en un momento más se van a presentar. Y pues siguen más. Por el momento, Ricardo, continuamos con el tema. Las Sagradas Escrituras. Ok, perfecto. Muy bien, tenemos a los invitados, se presentan. Hola a todos, buenas tardes. Mi nombre es Teresa Román Montes y vengo de la Escuela de Biblia de la Parroquia de la Purísima Concepción en Tetlán. Bienvenida. Bueno, mi nombre es Margarito Ramos Lomelí y vengo de la Constitución de Nuestra Señora de Guadalupe, del Padre Manuel Eufrasio, y tenemos allí la escuela para todo el mundo. Ok, bienvenidos. Gracias. Pues bien, Ricardo, nos estabas hablando algo muy importante acerca de la oración. ¿Qué nos dices? Bueno, mira, primero, la oración, antes que nada, es hacerla en la mañana. En la primera parte que abramos nuestros ojos, ahora sí que hacer la oración, porque vamos a dar la primicia a Dios, ¿sí? Entonces, porque no sabemos qué nos vaya a pasar en la mañana, en el transcurso del día. Bien, si no hago oración, puede ser que me apachurre un carro en la calle y pues ya no hice oración, ¿verdad? Entonces no sé lo que me vaya a pasar. Entonces, si doy la primicia en la mañana tempranito, conforme abro los ojos, entonces hago mi oración, me encomiendo, hago mi proyecto, mi plan de día, y así no tengo ningún problema, y así venzo todos los obstáculos que pueda tener a través del día con mi oración. Excelente. ¿Verdad? Entonces, ¿qué más podemos decir de la oración?
pues ¿qué es la comunicación entre Dios entre mí y Dios, entre yo y Dios, ¿no? Esa es la comunicación que hay, y viceversa, ¿no? También se puede decir, ¿verdad? Digamos que es una comunicación muy personal, ¿no? Como cuando le hablas a un amigo. Creo que ese es el tipo de comunicación que nosotros debemos de tener con Dios. Y bueno, el programa es entre amigos, y qué mejor que tengamos como amigo a Jesús, porque si tenemos como amigo a Jesús, pues nada nos puede faltar. Definitivamente. Pero cuando yo hablo con un amigo, este amigo me platica y yo lo escucho. Ya que me escuchó, ahora Ricardo, nosotros, ¿cómo vamos a escuchar a Dios? Bueno, hay muchas maneras, ¿sí? Primero, si vamos a hablar de las Sagradas Escrituras y de oración, ¿sí? Hay una manera de cómo Dios se comunica con nosotros. Y esto es por medio de la profecía, ¿sí? Pero vamos viendo qué es la profecía primero, ¿sí? En el diccionario normalmente se dice que es la predicción que se hace por la inspiración del Espíritu Santo. Ok. ¿Sí? Entonces, la gente normal siempre está preocupada por el futuro, y que de hecho ya hablamos en un programa de eso, ¿verdad? El programa anterior, exacto. Un programa tuvimos que la gente se preocupa por saber el futuro, ¿sí? Y por lo tanto, siempre se dice, pues ¿qué sucederá mañana? ¿Qué va a pasar hoy? ¿Y qué va a ser esto? ¿Y qué será? Y esto y el otro, ¿verdad? El futuro, el mañana. Entonces, pues siempre va a estar interesado por lo que va a pasar, por el futuro. Pero, ¿puede el hombre saber realmente lo que le va a suceder en el futuro, María, maestra? Pues no, definitivamente no. No, así es, definitivamente no. Y antes de seguir en el tema, profundizando sobre lo que es la profecía, me gustaría hacer un pequeño comentario. La palabra de Dios que es contenida en la Biblia es las características, maestra. A ver, alguno de los dos que nos quieran recordar algunas de sus características. Es viva, eficaz, Margarito. Y actual. Actual, sabe exactamente, poderosa, ¿verdad? Pero la Biblia, ¿de qué nos va a hablar? Bueno, pues la Biblia muy sencillamente, ¿de qué nos van a hablar las Sagradas Escrituras? La Biblia nos va a hablar de una historia de amor jamás contada, la más bella historia de amor jamás contada. En sus 46 libros del Génesis, el Apocalipsis, es de lo que la Sagrada Biblia nos está hablando. Y es en lo que nosotros vamos a encontrar. Nosotros no vamos a encontrar a un Dios que castiga, a un Dios verdugo, sino a un Dios siempre misericordioso. Si nosotros nos vamos y vemos desde los orígenes, en el Génesis, vemos cómo la estructura del Génesis nos habla primero de la creación, donde nos encontramos precisamente un Dios creador. Este Dios creador, que bueno, viene siendo pues la teología del hombre y del mundo, ¿no? Si no me equivoco. Entonces vemos cómo todo lo aprueba, todo está bien, todo está en una perfección, en una sincronía. Pero en el capítulo 3, más adelantito, viene lo que sería la caída del hombre en el pecado, que ese sería el otro problema que tendríamos. Pero no podemos quedarnos mirando siempre solo lo malo, lo negativo, en este caso que sería la caída del pecado, sino ver lo que viene después, ¿no? Entonces, si para eso el hombre tiene una caída, bueno, pues el hombre, Dios sale al encuentro del hombre, ¿no? Homo capaz de. Dios sale al encuentro del hombre en busca de ese hombre y va y lo rescata del pecado. ¿Cómo lo va a rescatar? Bueno, va a formar un plan para que pueda ese hombre volver al plan original en el que fue creado. Y esto lo vamos a ver, como les decíamos, a lo largo de todos sus libros, ¿no? Y pues feliz la culpa que nos mereció tal redención. Es lo que decimos en el pregón pascual cada año, ¿no? Sí. Y también se dice que por ahí la ley, para que aumentara el pecado, para cuando el pecado aumentó, Dios se mostró aún más bondadoso, nos dice Romanos 5:20.
Así va a ser muchísimo en todo el libro, en todos los libros del Antiguo Testamento. Y ahorita Ricardo pues nos va a seguir explicando más todo esto de la profecía, que es algo muy importante, y ya después vamos a ver los otros libros. A ver, Ricardo, ¿qué más nos dices de la profecía? Bueno, a lo referente a lo que estabas preguntándole a los compañeros maestros, de cuáles eran las características de la palabra de Dios, pues para que lo busquen en sus Biblias, Hebreo 4:12, ahí está, ¿sí? Que nos dice, porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que una espada de dos del ser, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así. Entonces, esa es las características pues de la palabra de Dios, ¿verdad? Así es, excelente. Bueno, pues ya para que tomen nota, quiero hacer un pequeño comercial antes que nada. Ahorita que estamos iniciando el programa, les dijimos que teníamos una sorpresa preparada, se les anunció por ahí, y así es, les tenemos una sorpresa. El Instituto Bíblico va a comenzar sus cursos de verano, y bueno, monseñores, que es tan gentil, nos da una promoción para los cursos de verano. Los cursos de verano los voy a mencionar más adelante. Solo ahorita mi compañero Ricardo les va a hacer una pregunta para que obtengan el 40% de descuento a las 5 primeras personas que se comuniquen vía WhatsApp al teléfono que les di. Y si no, bueno, pues se lo recuerdo nuevamente, es el 33 14 87 04 54, 33 14 87 04 54. Las 5 personas que contesten correctamente vía WhatsApp la pregunta que Ricardo les va a hacer, con mucho gusto se les va a otorgar el 40% de descuento en los diplomados que va a haber. Son 4 diplomados que más adelante se los menciono. ¿Les decimos de una vez la pregunta, Ricardo? Sí, claro. La pregunta es, ¿qué diferencia hay entre don de profecía y profetizar? Ok, perfecto. Repito, ¿cuál es la diferencia entre don de profecía y profetizar? Excelente. Bueno, para que tomen nota y estén muy pendientes de que lo que aquí el maestro Ricardo nos va a explicar, para que puedan ganarse este 40% de descuento, ¿vale? Muy bien, y como les decía, les preguntaba hace rato, ¿puede el hombre saber realmente lo que le espera en el futuro? Pues no, realmente no, ¿sí? Y dice Proverbios 27:1, vayan a su Biblia, dice, no te gloríes del día de mañana, pues no sabes lo que el día puede traer, ¿sí? O sea que aquellos que dicen, es que mañana ya tengo un plan, que esto, que el otro, y a última hora, nada, ¿verdad? Se desbaratan las cosas. Así es de que yo por eso no hago planes y yo todo el día. ¿Sí? Bueno, y fíjate, María, mucha gente se confunde en esta parte, ¿no? Porque dice, es que el don de profecía es lo mismo que profetizar. ¿Sí? Pero no es lo mismo, hay una confusión ahí, ¿sí? Entonces, fíjate bien, profetizar es el llamado que Dios le hace a los hombres para que vayan a evangelizar o llevar su mensaje, ¿sí? Y el don es un regalo, el don de profecía es un regalo que Dios nos da, pero que es un don de lenguas, ¿sí? Okay. El don de lenguas, ¿sí? Y que eso va a ser tanto espiritual como también para el servicio de la iglesia, ¿sí? Okay. El servicio de la iglesia. Pero el llamado, el de profetizar, ¿sí? Está hecho para consolar, para la exhortación y para la edificación del pueblo. Okay. ¿Sí? Entonces son muy diferentes, ambos diferentes, ¿sí? Ahora, podemos decir que el llamado a ser profeta, ¿sí? Entonces ellos mismos se edifican, ¿sí? En cuanto el don de profecía, pues ellos, perdón, lo dije al revés, el profetizar,
se edifican a toda la asamblea, a todo el pueblo, ¿sí? Y el don de la profecía se edifica a sí mismo, ¿sí? O el hecho de que el profeta, pues Dios habla a él y él manda el mensaje, ¿sí? Y el don de la profecía, como es un don de lenguas, es él o nosotros el que habla directamente con Dios. Pero nadie lo entiende no más que Dios, ¿sí? Exactamente. Entonces la pregunta es, ¿cuál quieren ser? ¿Tener el don de profecía o ser profetas? ¿Qué te parece? Excelente. ¿Cuál quiere ser? Comunicarme con él directamente. Ok. Que el don de la profecía, ¿verdad? El don de la profecía. Muy bien, Y compañero. eso estaría como la oración, Mariel. ¿Sí? Prácticamente sí. El don de la profecía, hablo lenguas y es como la comunicación de Dios, ¿sí? Entonces Dios se comunica a través del profeta y nos manda su mensaje. Es como un círculo vicioso, como un teléfono, ¿va? Ajá. ¿Sí? Entonces ya de esa manera también es otro tipo de hacer oración. Ok, perfecto. Pero las personas que no tengan el don de profecía, que vayan, ay, pues yo no tengo el don de profecía, ¿ya no se va a comunicar Dios conmigo? Por supuesto que no. Claro que Dios se va a comunicar con ustedes, no se preocupen, solamente abran las Sagradas Escrituras, porque esto es la palabra de Dios, pero cerrado no dice nada. Tenemos que abrirlo, tenemos que leerlo y tenemos que ver qué nos dice la palabra de Dios para poder entender su mensaje. Así es. Así, más claro ni el agua. Bueno, ¿qué más nos podemos decir de los profetas? Bueno, pues muchas cosas, ¿verdad? ¿Qué es un profeta? Ahora sí, fíjate, hablamos de la profecía, no sé si quedó claro, pero vamos a ver qué es ahora un profeta, ¿sí? Y vamos a abrir nuestra Biblia en Éxodo 4:10, que nos va a hablar de Moisés y Aarón, cuando Dios le habla a Moisés, ¿sí? Y que dice que vaya a llevar el mensaje al faraón, o también hay una parte en el Éxodo 7, ¿sí? Que también lo manda un mensaje a Israel, a su pueblo, Ok. ¿sí? Entonces, Moisés prácticamente fue el primer profeta, ¿sí? Prácticamente. Porque profeta es aquel que dijimos que se comunica Dios con el profeta, con la persona, y esa persona manda el mensaje al pueblo, ¿verdad? Entonces, Dios le habla a Moisés para que le dé un mensaje a su pueblo. Entonces, es el primer profeta. ¿Sí? Es el primer profeta. Entonces, Moisés, al llevar el mensaje, dice, ¿qué dice Moisés? Es que soy mudo, no puedo. Y Dios le dice, no, mira, no hay problema. Háblale a tu hermano Aarón, él sí habla bien, y entonces dile todo lo que le vayamos a comunicar al pueblo y que les diga, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que Moisés recibe el mensaje de Dios y Moisés prácticamente actúa como Dios dándole el mensaje a Aarón. Y Aarón manda el mensaje a su pueblo o al faraón en su caso. ¿Sí? Entonces, esa es la cadenita. Ok. ¿Sí? Entonces, ese es el profeta. El que manda, o también se le dice mensajero. ¿Sí? Es el mensajero de Dios, el profeta. ¿Sí? Así es. Entonces, pues se pueden decir muchas cosas, hay tantas cosas que hablar de los profetas. Pero bueno, un profeta también se le dice vidente, ¿sí? Porque también predice el futuro, por decirlo así, pero no es su función, ¿sí? Sino que es llevar la palabra de Dios, ¿sí? Pero que algunos pues son videntes, algunos, ¿sí? No todos. También se les dice hombres de Dios, o siervo de Yahvé, o hombre del espíritu, de espíritu, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la definición de profeta? Entonces sería el que habla en lugar de otro, en este caso Dios. El que habla en lugar de Dios. Oye, y yo tengo una pregunta que hacerte. Ay, Dios. ¿Cuál fue lo que más les reprochaban los profetas al pueblo de Israel? Porque recordamos que el pueblo de Israel en todo este tiempo
fue un proceso en el que Dios estuvo preparando a su pueblo para la venida del Mesías. Pero siempre va a haber una reprensión de parte de Dios, un castigo, no castigo, una llamada de atención, por decirlo de alguna forma. ¿Qué es lo que nos hace? ¿Qué es lo que les está diciendo? Bueno, a mí me gustaría contestarte más adelantito, María. Ok. Porque vamos a entrar más adelante en lo que hace un profeta. Ok. Entonces ahí te contestaría tu pregunta. Perfecto. ¿Sí? Va. Y bueno, también el público que conteste, también, o sea, se vale que manden su mensaje a través de del Face o medios sociales, ¿verdad? Claro que sí, mándenos sus comentarios, por favor, son muy importantes para todos nosotros. Sí. Bueno, entonces, no sé si quedó claro que es un profeta. Sí. ¿Sí? Y luego Dios nos dice en Deuteronomio 18:18, dice, yo les suscitaré en medio de sus hijos un profeta como tú. Pondré mis palabras, o sea, las palabras de Dios, en su boca. ¿Sí? Y él les dirá todo lo que yo les diga. Y en este caso, ¿a qué nos estamos refiriendo? Al gran profeta, que es Cristo Jesús. ¿Verdad? Cristo Jesús, todo lo que le decía el Padre, nos transmitía a nosotros. ¿Sí? Entonces, es el gran profeta. ¿Sí? Él transmite el mensaje de Dios y Dios así es como nos habla a todos nosotros. Recordando que es el Antiguo Testamento. Ok. ¿Sí? Recordando que es el Antiguo Testamento. Ahora, ¿cómo saber que es profeta? Porque hay muchos escritos donde dicen que profetas, inclusive hoy en la mañana estaba viendo un documental donde salieron que el profeta no sé qué, y el profeta dije, caramba, ¿cómo está eso, no? Entonces dije, bueno, yo conocía nomás Isaías, a Jeremías, y ahora me salen que todavía están vivos los profetas, pero bueno, ¿sí? Bueno, para reconocer a un profeta en la Biblia, o en cualquier otro libro que digan que es profeta, siempre tiene que decir, así dice el Señor. Si no empieza de esa manera, pues entonces no es profeta. Porque recordemos que está llevando el mensaje de Dios. Mensaje de Dios. Y si yo dijera, así dice Ricardo, pues no soy profeta, entonces no. ¿Verdad que no? No van a creer, entonces no. Entonces, así dice el Señor. ¿Sí? Para reconocer que es un profeta. Ok. ¿Cómo ves, maestra? ¿Cómo ve? Bien. ¿Sí? Ok. Muy bien. Bueno, y antes de continuar siguiendo hablando del profetismo, me gustaría comentar acerca de los libros históricos de la Biblia, que parece como que es de barbatos, de robos, vergüenzas, prostitución sagrada, que uno dice, ay Dios, qué feo. Y ese es un Dios que castiga. Ese Dios está castigando por lo que pasó en ese momento. Y yo creo que no. Ahí solamente estamos viendo cómo el autor bíblico está nada más reflejando el sentir del pueblo, que podría parecer lo que Dios no aprueba. Volvemos nuevamente al tema del pecado, que es lo que nos comentó diciendo Ricardo y lo que estaba diciéndonos ahorita. Cómo las personas quieren saber acerca de su futuro y cómo eso no está bien. Entonces, todo esto podría ser como algo muy malo, pero no. Ahorita Ricardo, en la explicación que nos da a continuar dando de los profetas, vamos viendo cómo ya nos habló por ahí de una palabra mágica, una palabra llena de esperanzas, Mesías. Mesías. Cómo los profetas están anunciando este mesianismo y cómo los profetas era su principal reproche al pueblo de Israel, el pecado. ¿Cierto o no? Sí. Continuamos, Ricardo. Dime, por favor. Bueno, antes de seguir, vamos a ver la clasificación de profetas. Hay muchas clasificaciones de profetas, pero las más usuales son los que se dividen en mayores y menores. ¿Sí? Mayores, pues tenemos a Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel, pero no quiere decir esto que los mayores son más importantes que los menores, o los menores, pues no son importantes.
no, sino que simplemente que los mayores escribieron más que los menores. Los menores escribieron muy poquito, así de que son una hoja, 2 hojas, 2, 3 capítulos y ya, sí, pero muy sustanciosos. Los mayores, por ejemplo, Isaías tiene 66, si no me equivoco, sí, 66 capítulos, y es el mayor de todos, que ha escrito más, el profeta que más ha escrito. Entonces, pues es uno de los mayores profetas, ¿verdad? Pero también hay dentro de otra clasificación importante que muchas escuelas bíblicas lo manejan, que son pre-exilio, exilio y post-exilio, ¿sí? O sea, los profetas pues vivieron en un tiempo en el cual pues era muy dura la vida, ¿sí? Y por tanto Dios los manda para que ahora sí que manden el mensaje y se conviertan. Por eso decía Dios, los profetas, conviértanse, cambien de vida, no sean así, miren que se van a condenar, ¿no? Entonces los profetas, inclusive al decir eso, fueron apedreados, asesinados y todo, ¿no? Dieron su vida por amor a Dios. Así es. ¿Sí? Entonces, en el preexilio, los profetas, algunos ya habían profetizado que, por ejemplo, Nínive iba a estar en guerra y se los iba a llevar a cautiverio, ¿sí? Y también un tiempo Babilonia iba a llevar y se iba a llevar a Jerusalén al cautiverio, ¿verdad? Entonces, pues esa es la parte preexílica antes de que pasen a cautiverio, y dentro ya del exilio, del cautiverio, ¿sí? Que duraron en el exilio 70 años, y post-exilio ya después que son liberados ya, pueden regresar otra vez a Jerusalén y finquen otra vez el templo, ¿sí? E inclusive Babilonia soltó la lana para que construyeran el templo y otra vez se edificaron, ¿verdad? Exactamente. Entonces, esas son 2 importantes clasificaciones, ¿verdad, Mariel? Sí, ¿Qué más nos así puedes decir del Nuevo Testamento? Del Nuevo Testamento, pues continuamos. ¿Qué te parece todavía con un poquito más del Antiguo Testamento? Por ejemplo, los profetas ven nuestro mundo como un mundo de caos, una falta de sentido, provocado por los pecados de los hombres y por el discernimiento de la verdadera realidad de Dios, un designio de su creación. Parece como si todo se hubiera roto, ¿no? Esa vinculación, esa perfección que había en un principio se rompe, y ante esta situación el hombre queda destinado a la nada, porque ya no tiene esperanza alguna. Digamos que en este entonces Dios aplica, digamos que el plan B, ¿no? Vamos a sacar como que un plan B, ¿no? Para poder ver qué podemos hacer, porque por su inmensa misericordia, Dios siempre va a ver por el hombre, así como sale en su búsqueda, va a ver qué es lo que puede hacer, y sin embargo siempre lo está ayudando, aunque parezca, como decíamos, de las guerras y todo lo que había, la ocupación en la tierra de Canaán, por ejemplo, como por citar algo, bueno, es muy fácil, así de sencillo, las batallas se ganaban con la ayuda de Dios. Era Dios el que ganaba, recordando que el pueblo no era un pueblo guerrero, era un pueblo pacífico, y los pueblos que estaban ahí eran pueblos guerreros, eran pueblos que usaban armas, eran de gran estatura. Entonces, bueno, tenían ciertas desventajas que no tenían pues el pueblo elegido por Dios, y sin embargo pues Dios va ayudando, y después de todo esto, después de que pasan de estar viviendo como nómadas y tienen su vida sedentaria, ya viene la época de la monarquía, que es muy importante, donde ya Salomón dice, bueno, pues si ya todo el mundo está viviendo, lo que ya nos decía ahorita Ricardo, se construyeron los templos, y bueno, eso ya es como que fue de gran ayuda para el pueblo, porque ya tenían en dónde comunicarse con Dios. Pero después de todo esto, de tanta violencia, de tanto genocidio, etcétera, la fe es lo que en los israelitas en Dios es lo que siempre va a mantenerlos de pie, aunque parezca que todo está muy mal. Y me voy a volver a remontar al Génesis antes de entrar al Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque recordamos algo muy importante en el Génesis, el pacto que Dios tiene.
el Berit Milá, el pacto de la palabra, que entonces nos está haciendo referencia a una alianza en español, ¿sí? Esto lo encontramos en Génesis 17, del 4 al 8, en donde nos dice que yo tendré un pacto contigo, serás padre de muchas gentes, y no te llamarás más Abraham, sino tu nombre será Abraham. Estableceré contigo mi pacto y tu descendencia será grandiosa. Esto lo estoy resumiendo, ya les di la cita bíblica donde lo pueden checar. Aquí nosotros vemos cómo está enfocándonos a la alianza. Esta alianza habla de una antigua alianza, donde tenían la circuncisión, donde estaban checando, donde tenían que checar todo lo que Dios hacía con los preceptos de los 10 mandamientos, la ley, el Deuteronomio, que les diga que tenía también como la segunda ley, precisamente de ahí viene su nombre. Aquí la maestra experta en griego, que nos explica la segunda ley, ¿no? Deuteros, segunda nomos ley, exactamente. Entonces, tenían sus leyes, muchas leyes, pero para una forma adecuada. Pero eran muchas leyes y era mucho la opresión que el pueblo sentía. Por lo tanto, digamos que con Jesús, Dios inaugura nuevamente una nueva forma, una nueva comunidad, un nuevo objetivo, ¿sí? Donde Jesús, su meta no es otra cosa más que instalar el reino de Dios en esta tierra. Y aquí vemos a un Jesús que es humano, pero es divino, pero también es humano. Y vemos que es un Jesús que sufre, al igual que sufrieron todas las personas, e incluso que lloró, que tenía gestos totalmente rasos que lo caracterizaban, 100% humano. Y nuestra fe lo traduce toda nuestra fe que tenemos en todo esto, lo va traduciendo hacia un compromiso vivencial que tenemos con Él. La presencia de su reino que está en este momento instituida aquí y que nosotros de la cual nosotros somos partes. Jesús es el que nos puede ayudar, el único, porque en la cruz es donde se muestra al 100%, muestra su amor y muestra toda su generosidad hacia el hombre. Pero no se queda en la cruz, ¿verdad? Jesús resucita y con eso, bueno, pues con su muerte y su resurrección vence a la muerte, y todo esto es y siendo una vez resucitado, pues nos hermana en Cristo, nos hace hijos de Dios, ¿no es así? Sí. Nos hacen preguntas, Gabriela Gutiérrez. Okay. ¿Qué diferencia hay entre profeta y evangelizador? Ok. ¿Qué tal? ¿Alguien me quiere contestar, maestra? Pues viene siendo algo, bueno, evangelizar viene precisamente de dar a conocer el anuncio. Entonces el evangelizador está dando a conocer la palabra de Dios, el mensaje de salvación para nosotros. Y el profeta, como ya lo habías dicho, pues es aquel que va a transmitir este mensaje. En realidad, pues no hay mucha diferencia, ¿verdad? Exactamente. Sí, hay mucha diferencia. Es diferente, sí. Sí, prácticamente ya lo hemos dicho, que el profeta es el que lleva el mensaje y evangelizar es el que lleva la buena nueva, que viene siendo el Nuevo Testamento. ¿Sí? Profetas es del Antiguo Testamento, o sea, nomás lleva el mensaje. ¿Sí? Sí. Ya. Recordando que el evangelizador es el que lleva, pues ahora sí que, como dice el maestro, la buena nueva, incluye también, pues, también el Antiguo Testamento, te va a hablar del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, lógicamente, pero los profetas nada más se hacen referencia a lo que es el Antiguo Testamento. Y nos pregunta consultoría empresarial, estrategia e innovación. ¿Cualquiera de nosotros puede ser llamado a ser profeta? Sí. Porque estamos bautizados y al momento en que recibimos al Espíritu Santo, a través del bautismo, somos profetas, reyes y sacerdotes. ¿Verdad? Entonces, sí estamos llamados a ser profetas. Y al rato que veamos qué hace un profeta, pues vamos a ver que sí, vamos a estar los católicos comprometidos
ahora sí que actuar como profetas, llevar el papel como profetas, y más en este tipo de elecciones, ¿verdad? En este tipo de elecciones. Pero bueno, ¿qué más nos podemos decir, María? Bueno. Y ya, saludos, María Eugenia Ramírez, Constantino Soto, maestra, no sé si lo conozca, y más Patino, Claro. sí, le manda saludos a todos los invitados, sí, y hasta ahorita ahí. Ok. Ahí está. Bueno, ¿qué hace un profeta? Vamos viendo, ¿no? Primero, nos ayuda a pensar al pueblo. ¿Sí? ¿Y de qué manera lo va a ayudar a pensar? Primero, tiene la obligación el profeta de hacer pensar en la manera de anunciar. ¿Sí? Primero, el punto A, en ese, ¿sí? Anunciar. ¿Qué va a anunciar? El nuevo proyecto de Dios, el Dios liberador. ¿Sí? Entonces ahí, al llevar el proyecto, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere Dios que lleve? Pues vamos a tomar conciencia, ¿sí? De lo que quiere Dios, la palabra de Dios. ¿Sí? Ahora, también cómo nos va a ayudar a pensar, a denunciar. ¿A denunciar qué? Las injusticias, lo que es tu pregunta. ¿Sí? En ese momento Dios, bueno, más bien en ese tiempo, pues había muchas injusticias. Era un tiempo donde, pues ahora sí que los ricos se hacían más ricos y el pobre más pobre. ¿Sí? No sé, no, ¿qué me suena? No sé, pero ¿verdad? Algo similar está pasando. Entonces, los profetas anunciaban o denunciaban todas estas injusticias. Pero aparte también denunciaban la idolatría, que en aquel entonces Dios lo nombró prostitución, con la palabra prostitución, porque se iban a otras religiones, ¿sí? Adorar al Baal, adorar a otros dioses, a Astra, ¿sí? Entonces, pues eso es lo que estaban denunciando. Ahora, pero no nomás era eso, ¿sí? Sino también denunciaban todas aquellas cosas que tenían que ver con la política, o sea, lo que estamos pasando, por eso decía algo electoral, ¿sí? O la sociedad, problemas sociales, o dentro de los mismos profetas, porque también había escuelas proféticas que se abrieron en aquel entonces, pero que esas escuelas prácticamente era para sacar dinero, ¿sí? Eran falsos profetas. Entonces, pues también denunciaban a esos falsos profetas, los que eran llamados de Dios, porque esas escuelas no eran llamados por Dios, ¿sí? No les hablaba Dios, ¿sí? Por ejemplo, Isaías sí le habló Dios, le mandó su mensaje y lo transmitió, pero estas escuelas no. Así es. O sea, qué interesante, ¿no? Qué labor tan grande tenía ese ser profeta, anunciar y denunciar. Hoy día ya no nos animamos los católicos a denunciar. Nos da miedo denunciar. Vemos injusticias en la calle y nos da miedo denunciar. ¿Sí? Pero bueno, otra. Lo que hace el profeta también es descubre a Dios en la vida. ¿Sí? Que también nosotros los católicos debemos de descubrir a Dios, a Cristo Jesús en nuestra vida, experimentar a Dios en nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, también el profeta, pues era un tiempo de politeísmo, entonces se hicieron monoteístas, fieles a Dios, y nos llevaron en su corazón, ¿verdad? Los llevaron en su corazón. Otro es que los hombres son conflictivos, estos profetas son conflictivos. Yo le digo a mi señora, es que nosotros somos los incómodos, ¿sí? Y debemos de serlo, o sea, y cuando somos incómodos, causamos muchos problemas y no estamos bien en ningún lugar. ¿Por qué? Porque estamos denunciando y anunciando la palabra de Dios y a muchos no les gusta. O anunciando las injusticias y a muchos no les gusta. O les decimos sus verdades y tampoco es medio incómodo, pero bueno, ¿verdad? O consigo mismo, ¿no? Conmigo a veces entro en conflictos conmigo mismo, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado, pero también dentro de los profetas pues entraron en conflicto con ellos mismos, ¿no? Tenemos a Jonás que no, Dios mío, yo me voy, y se fue para otro lado, no quiere llevar el mensaje de Dios.
Entonces así somos muchos también, entramos en conflictos. Ok. ¿Sí? Sí. Otra, ya para darte la palabra, Mayel, pues que nos ayudan a nuestro caminar. Los profetas siempre nos marcan el camino por dónde ir, ¿sí? Ya sea para llevar esperanza, para edificar, la exhortación, ¿sí? Pero nos están dando pautas por dónde te vayas. Así es. Oh, es interesante, ¿verdad? Interesantísimo. Entonces no sé si contesté por ahí la pregunta de la consultoría. Sí, tenemos la obligación de ser profetas. Así es. ¿Verdad? Estamos obligados todos a ser profetas, definitivamente. Sí. Y no sé si lo quieren comentar algo ustedes, maestros. Pues dentro de esta obligación, es una obligación, pero por amor a Dios, por amor al prójimo, por amor a la buena nueva, por amor a esta historia de salvación que nos ha dado Dios. Entonces sí, tenemos esa obligación, pero es una obligación que tomamos ya por amor. Una vez que conocemos la palabra de Dios, ya no puede ser nada igual. Y esa obligación es una obligación de amor. Así es, Así es. así es. Margarito, ¿qué nos comenta? Pues es que con el bautismo tenemos esa obligación de ser profeta, Ujú. anunciar y denunciar a tiempo y a destiempo. Ujú. Ok. Exactamente, Así es. exactamente. Y dijo la maestra algo bien importante, María. Sí, con amor, Así es. amor. Y yo a veces lo comparo con los profetas, con el matrimonio o la de esta nupcial de Cristo con su iglesia. Es una comparación. ¿Sí? Una comparación. Sí. ¿Sí? Entonces, el amor de Dios con su pueblo es el amor nupcial que, en este caso, los profetas. ¿Sí? Dios y los profetas. Como ese matrimonio que hay. Cómo Dios nos ama a todos nosotros y nos transmite su mensaje, ¿verdad? Nos transmite su mensaje a través de los profetas. Pero es como amar a mi esposa y mi esposa me amara a mí. O sea, es recíproco, oblativo. No recibir nada a cambio. O sea, muchas veces yo amo, pero quiero algo ¿sí? Quiero recibir algo, pero Dios nos ama, pero no espera nada. O sea, Él nos ama sin reservas, sin medidas, sin nada. Es grande su amor, ¿no? Entonces así tenemos que ser nosotros, como Cristo Jesús nos ama a nosotros. Como Cristo amó su iglesia, nosotros debemos amarlo también. Así es, y tenemos en imitación a Jesús en su vida, cómo fue todo el tiempo la expansión de su reino, haciendo el bien, y no le importaba si era sábado o qué día era, él siempre estaba haciendo el bien, siempre curando enfermos, y con este mismo ejemplo, con ese mismo amor con el que él hacía las cosas, creo que es el ejemplo que, como dice Ricardo, debemos de tener, debemos de seguir. Y ese ejemplo que tenemos, que dio hasta en la misma cruz, ya decíamos esa parte humana de Jesús, que él hasta sintió miedo. Llegó un momento en el que estaba en el huerto de los olivos y dijo: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, era un momento totalmente difícil, y como humano estaba sufriendo, pero sabía con esa parte divina que tenía que cumplir la voluntad del Padre y que se tenía que hacer por amor a los hombres, por amor a su Padre, por amor a la humanidad. Entonces, si Él nos da ejemplo de amor en todo su ministerio, en toda su vida, no nomás en su ministerio, bueno, tenemos que saber que también nosotros tenemos que hacerlo a imitación de Él. Quien conoce a Jesús es porque lo escucha, es un momento importante, porque lo escucha, porque oye sus palabras y los pone en práctica. Como un hombre prudente que construye su casa sobre la roca, nos dice Mateo 7:24. Nosotros igual seamos prudentes, construyamos sobre la roca, esa roca que es Cristo. Si nosotros construimos sobre la roca sólida de Jesucristo,
nada malo nos puede pasar, ¿no? Es fácil seguirlo. Si recordamos, el lema del programa, Ricardo, es... Ay, ya no me acuerdo. Ay, o sea... Ups. Conocer a Jesús, conociendo a Jesús para seguirlo y amarlo. Entonces, si nosotros lo hemos venido conociendo en esta serie de programas, Ricardo, me hiciste reír. En esta serie de programas hemos conocido a Jesús, hemos estado conociéndolo, porque a Jesús nunca lo vamos a terminar de conocer. Es tanto lo que hay por aprender que nunca es una palabra, el ya terminé es algo que no va. Yo creo que nunca se termina de conocer a Jesús. Siempre hay algo más que aprender, aunque sea la misma materia, aunque sea el mismo pasaje, siempre nos va a hablar algo muy diferente. Por lo que decía Margarito, es una palabra viva. Es una palabra viva y es una palabra actual, que parece que fue escrita para nuestros tiempos. Y fue escrita hace más de 2000 años. Exactamente, ¿no? Entonces, de esta misma forma, nosotros seamos prudentes, como nos dice el Evangelio, y sigamos con esa misma fe, siguiendo a Jesús. Ya lo conocimos, ahora, por medio de los mandamientos, como ya lo hablamos con el doctor Jorge, que estuvo aquí y hablamos de lo que era la teología, de los pecados, etcétera. Y ya lo vimos también, le destinamos un programa para el primer mandamiento, ¿no? Amarás a Dios sobre todas las cosas, por medio del ocultismo, como muchas veces las personas se van por otro lado y sin querer la nueva era y todo, empezamos a apartarnos de Dios, porque Dios no se va, Dios está ahí, nosotros somos los que nos apartamos de Él. Por lo tanto, si Dios envió a su Hijo por amor a nosotros, por salvarnos de esa condenación a la que estábamos predestinados, bueno, pues entonces ahora tenemos que seguirlo y seguir sus mandamientos. Y hasta mismo Jesús nos dice, ¿no? Sed perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Mateo 5:38. También en Mateo encontramos algo muy importante. Aquí vemos cómo obtener este reino en las bienaventuranzas. Mateo 5:1 al 12. Cómo me encanta en ese capítulo. Es una forma muy hermosa de ver cómo podemos vivir desde aquí el reino de los cielos. Porque podemos encontrarnos una persona que anda de malas, que anda enojada, gritando a las personas que hacen tanto mal y que vemos en las noticias y decimos, eso yo creo que ya es el infierno desde la tierra, lo que esas personas están viviendo, porque es todo lo opuesto a la doctrina de Dios. Matar, crímenes, violencia, robos, injusticias, opresiones, etcétera, etcétera. La lista es enorme y no me quiero meter en más rollos. Como les dije el programa pasado, no hay que quedarnos en lo negativo, hay que voltear no a la oscuridad, sino a la luz. La luz que es Jesucristo, la luz que resucitó por nosotros, que nos dio la vida eterna y que está más vivo que nunca en la Eucaristía. Que también ya tuvimos un programa aquí con el canónigo, uno de los canónigos de catedral, que nos habló de la liturgia. Entonces, vemos cómo Jesús está vivo, Jesús está esperándonos, Jesús está con nosotros. Y Jesús, su presencia, Cristo prolonga su presencia en nosotros a través de la Santa Iglesia. Y es en ella donde se perpetúa el sacrificio vivo y eterno, precisamente para cada uno de nosotros, donde somos liberados por el pecado y transformados en una nueva criatura como hijos de Dios. Y para quien, como todos saben, para los que nos están viendo, quien tenga una duda, ¿qué dice la Iglesia de la Biblia? Bueno, pues muy fácil, pueden encontrarlo en el Yucat 14, 15 y 16. La Biblia no pretende transmitir hechos históricos, ni conocimientos, ni ciencias naturales. Los autores eran además hijos de su tiempo,
compartían las representaciones culturales de su entorno. En ocasiones estaban anclados a sus limitaciones, pero todo lo que el hombre debe saber acerca de Dios y del camino de la salvación se encuentra con certeza infalible en las Sagradas Escrituras. Yucat número 15 o Catecismo de la Iglesia Católica 106, 107, 109. Una de las formas de abuso en este momento es la manipulación de los derechos de las personas y todo, como lo decía Ricardo, los problemas actuales, que eran los problemas que se estaban viviendo cuando el Mesías, cuando ellos estaban esperando que ese Mesías llegara, que los salvara, que los liberara del yugo de los romanos. Ahora estamos con una opresión tremenda, que digamos que somos libres, pero tenemos mucha presión y hay mucha pobreza y hay mucha marginación. Y ante todo esto, pues nuestra esperanza nada más es Dios, ¿no? Es tener la esperanza en Él. ¿Qué dice Ricardo? Pues que se nos acaba el tiempo, Mariel. No, pues antes de que se nos acabe el tiempo, yo creo que hay que cederle la palabra a nuestros invitados, ¿sí?, para que hagan la promoción. Antes de cederles la palabra, comento, hay unos posgrados que Monseñor quiere invitar a todo el público, Santos y Alegres, hoy. Trata de la última encíclica de nuestro Santo Padre, Razones para la Santidad, del Padre Alejandro González Reynoso, del 9 al 20 de julio, de 10 a 11:45, son solamente 2 semanas, y del 23 al 3 de agosto, el perfume del Evangelio, el encuentro con Jesús en los Evangelios, con el presbítero Javier Rosas Mena. Y también tenemos un curso de posgrado de latín, sabatino, son 5 horas, con el maestro Jorge Alberto Castro de Dios, y a lo mejor se abre curso intensivo de griego, a lo mejor. Probablemente. Probablemente, todavía no sabemos, pero sería buena idea. Pero de momento son estos 3. Ya estaremos publicando las otras opciones, 40% de descuento. Quien conteste estas preguntas, esta pregunta que hizo Ricardo vía WhatsApp. Y bueno, otras 5 personas vía Facebook. Quien diga en el Facebook en dónde encontramos sobre cuáles son los números del Catecismo del Yucat y que hablan sobre las Sagradas Escrituras. Cedo la palabra a los invitados. Hola, buenas tardes. De nuevo me presento. Yo soy Teresa Román Montes y vengo de la parroquia de la Purísima Concepción, allá en Tetlán. Y vengo pues a invitarlos a ahondar más en ese tema que ya muy bellamente nos expusieron. El conocer un poco más a fondo qué tal con los profetas, los exílicos, los preexílicos, post-exílicos, conocer un poco más el contexto, el contorno en el que vivieron. También María mencionó algo de que Jesús curaba incluso el sábado. Entonces, pues esto lo podemos aprender un poquito más estudiando la Sagrada Escritura. Y pues bueno, en la parroquia de la Purísima Concepción de Tetlán tenemos el curso y venimos a invitarlos si acaso se encuentran por esa área. Estamos en la colonia Tetlán Aldama. Tenemos clases lunes y viernes de 8 a 9:45. Tenemos para cursos de principiantes y avanzados. Nuestro señor cura es el señor cura César Rodríguez de la Cruz. Nuestra coordinadora se llama Ernestina Escalante Celaya. Y el domicilio de la parroquia, se los comunico, es María Reyes, número 4158, muy cerca de Mercedes Celis, o también la estación Tetlán del tren ligero, en la colonia Aldama Tetlán. Y el teléfono de la parroquia es el 36050912. Ahí pueden llamar y les pueden dar mayores informes. Pues los vamos a estar esperando con mucho gusto y con mucho deseo de compartir lo que Dios nos ha dado, porque de nada vale el conocimiento pues si no lo compartimos, si no somos capaces de amar a Dios a través de nuestros semejantes, pues caray, ahí tenemos mucho que pensar. Entonces, y pues la invitación queda abierta. Ojalá que nos puedan ayudar, que nos puedan visitar
y de paso conocer nuestra parroquia, que está muy bonita. Ok, muchas gracias. Mi nombre es Margarito Ramos Lomelí y yo vengo de la colonia Constitución de Nuestra Señora de Guadalupe. El padre es Manuel Eufrasio Retanma. Estamos ubicados ahí por la avenida Constituyentes 126. Ahí tenemos una escuela de Biblia para todo aquel que quiera conocer al Señor y que se preparen un poquito más para estar bien prevenidos, porque no sabemos la hora ni el día. Ahí los esperamos. Muchas gracias. Muy Muchas bien. gracias, muy bien. Pues ahora sí que no hay excusa, María, ¿No? ¿verdad? De que no sé dónde estudiar la Sagrada Escritura y dónde estudiar Biblia. No hay pretexto, porque ya hay muchas escuelas en las diferentes parroquias donde pueden ir en la Purísima Concepción y La Señora de Guadalupe. la Señora de Guadalupe en la Constitución. Así No, es. no hay problema. No hay problema, que a quien no se le facilite el centro diocesano, entonces, bueno, tenemos por todas partes de la ciudad una parroquia que por lo general ya ahorita casi todas manejan escuelas bíblicas, pero bueno, si estamos dentro de las áreas o cerca, o a lo mejor no estamos cerca, pero nos gusta o tenemos algo que ir por ahí y nos queda bien, pues ¿por qué no? Ir y inscribirnos en esa escuela. Y todos son bienvenidos. A la palabra de Dios, todos siempre van a ser bienvenidos en donde se encuentren. Anímense, conozcan. Recuerden que nadie ama lo que no conoce. Y pues los invito a que conozcan. Pues hacemos oración, María. Hacemos oración. Oración final. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pues se despide de su programa Entre Amigos. Entre amigos. Mariel, Mariel Morales, de este lado, servidora en Cristo. Ricardo Gutiérrez. Teresa Román Montes, a sus órdenes. Margarito Ramos Lomelí. En su programa Entre amigos. Los Los esperamos. esperamos. Muy bien.